is. Bueno, imagina que te avisan que hay un problema en el clúster que tiene que ver con que hay una intermitencia en los recursos y decides contar a tus compañeros para pensar ese problema. Y tienes que contar en una sala de juntas para poder determinar qué le está pasando al clúster y encontrar una solución. Y tienes algunas opciones que te pueden cargar. Una, puedes pedir esa sala prestada, sabes que esto se arregla muy rápido y vas a pedir 45 minutos y haces el proceso de reserva. Te contestan y te dicen, ok, puedes utilizar la sala por 45 minutos y te podrías extender hasta una hora porque está ocupada a la siguiente hora, a las 2. También podrías tomar la decisión de decir, yo voy a tomar esta sala que está vacía, voy a ingresar con mi equipo de trabajo, pero en esa corres el riesgo que te desalojen porque alguien más necesita meter pan en esa sala y que sí la tenía que armar. ¿De qué va a depender esta decisión? Probablemente sea de un conocimiento que tú tengas, cuántas personas están trabajando en la organización, cuántas salas hay en Escominas, qué tanto se juntan en esa sala las personas. Es decir, tú vas a tomar una decisión basada en el conocimiento que tienes para saber si reservas la sala o simplemente utilizas una de las que están disponibles. Pues similar a eso funciona nuestro clúster. Y una vez a Alberto García, por acá dejo un QR si quieren contactar conmigo, lo tomo al final. Y vamos a hablar hoy de lo que son los límites. Cuando limitamos nuestras cargas de trabajo y asignamos esos recursos explícitamente para que el clúster los administre. Pero antes de poder hablar de qué son los límites, necesitaría que tomáramos algunos conceptos. Primero, el scheduler es el encargado de asignar tus cargas de trabajo al mejor nodo que esté disponible según los criterios de selección. Criterios comunes, podemos tener afinidad de nodos, antiafinidad, afinidad de pods y algunas otras formas de definir cómo quiero que mis cargas sean distribuidas. Son como las más comunes que podríamos ver con el trazamiento de las cargas. Pero otro criterio que toma en cuenta el scheduler, que es el encargado de implementar ese nodo, es decidir según el tamaño de nuestras cargas, cuál es el nodo que le acomoda. Y cuando decimos según este tamaño, nos referimos a la memoria o al CPU que le hayamos dicho que ocupa nuestro proceso. De ser así, él decide que la carga, el mejor nodo es este nodo. Pero ¿qué sucede si no le decimos de qué tamaño es nuestra carga? Entonces, el scheduler tendrá que decidir adivinar cuál probablemente sea el mejor nodo para esas cargas de trabajo. Y tendrá que decir, probablemente en este nodo es donde quepa mis cargas. Hoy nos vamos a enfocar un poco en lo que son las definiciones de los recursos que necesitan nuestras cargas de trabajo. ¿Qué es esto? El manifiesto nos permite de manera opcional indicarle cuántos recursos mínimos necesita nuestra carga de trabajo para ejecutarse. Entonces le vamos a decir, mi carga de trabajo necesita por lo menos asegurárseme tanto de CPU y tanto de memoria. Pero también tiene una definición en la que le decimos hasta dónde podría llegar a ocupar esa carga de trabajo. Y esos son los límites. Entonces tenemos lo mínimo que deberíamos de asegurarle a nuestras cargas de trabajo y hasta dónde podríamos dejarlo que utilice de nuestros nodos. Ahora bien, si el manifiesto de nuestras cargas de trabajo de Deployment No Pod lo tiene definido de manera opcional, ¿por qué? Y no es obligatorio. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nos preocupa tanto tenerlo que definir? El área de infraestructura generalmente va a querer que limitemos nuestras cargas en pro de mantener un servidor sano, en pro de mantener un servidor que se mantenga estable. Y probablemente el área de DevOps quiera
que no se limiten nuestras cargas, porque eso de cierta manera nos incrementa picos transaccionales pagadas que probablemente no se noten en un gráfico, pero nuestros usuarios finales sí notan esa latencia. Vamos a ver algunos conceptos de qué sucede con estos casos. El primero es el desalojo, el AVI. ¿Qué sucede con el desalojo? El desalojo es que el nodo necesita recursos y de alguna u otra manera decide quiénes son aquellas cargas de trabajo que deben salir de nuestro nodo. Ese proceso que el clúster hace es el proceso de desalojo, es decir, nuestros pods van para afuera. Probablemente hay un proceso de drenado de nodo, o probablemente hay nuevas cargas de trabajo que necesitamos asignar que llevan la prioridad, y entonces el clúster, el nodo, decide que estas cargas que no tienen una configuración completa van a salir de nuestro nodo. ¿A qué nos referimos con una configuración completa? Lo primero, hay un objeto que se llama pod priority, en el cual le podemos decir cuál es la prioridad de nuestras cargas de trabajo. ¿En qué consiste? Es un valor numérico que le damos para decir, estas cargas de trabajo representan para mí la mayor prioridad, por ejemplo, un sistema transaccional en prioridad alta. También cargas de trabajo que podrían tener una prioridad más baja, por ejemplo, si no fuera relevante algún cálculo, algo que se puede ejecutar en la siguiente hora y recupera, hace algún tipo de información, esos podrían tener una prioridad media o baja. De esta manera le estamos diciendo cuáles son nuestras cargas que necesitamos que tengan mayor prioridad cuando él tenga que tomar una decisión de desalojo. La siguiente es la calidad de servicio. Esta calidad de servicio no la podemos definir de manera implícita en nuestro manifiesto. No podemos decirle, oye, la calidad de servicio de estas cargas de trabajo es de este tipo, sino que Kubernetes la asigna en base a estos criterios. Si tenemos definidos los límites y los recursos que necesitan nuestras cargas y son iguales, se dice que esta es una carga que está garantizada porque el clúster sabe de qué tamaño es la carga, por lo tanto podría garantizar espacios o recursos para nuestras cargas de trabajo. Si tenemos definidos límites y requests ¿verdad? Que son de manera opcional, pero difieren, es decir, le estamos diciendo yo quiero tener garantizado este espacio para mis cargas de trabajo y puede crecer hacia esta cantidad de recursos, a eso se le llama un burst arrow. Este podría tener o representar unas cargas que pueden tener ciertos requerimientos y en un momento determinado hacer picos, por eso es que es el burst, ¿verdad? Entonces, por esos conceptos vamos entendiendo que por una parte el flow se lo puede catalogar como garantizado porque puede darle hasta donde va a requerir. Por otra parte, si va a tener picos porque puede crecer un poco más allá de lo requerido, va a ser púrstago. Y el mejor esfuerzo, el best effort, realmente significa que no le hemos definido a nuestras cargas de trabajo límites. Entonces, en un escenario común, en circunstancias normales, las cargas garantizadas tienen menos probabilidad de ser desalojadas de nuestro nodo que unas que son less effort. Por ejemplo, puede empezar un poco el debate y el dilema de por eso es que el área de infraestructura nos exige que lo definamos, pero realmente qué valores le vamos a colocar. Existen dos escenarios que pueden suceder con nuestras cargas. Por un lado, cuando necesitamos más memoria y el nodo no puede darlo, entonces ocurre el out of memory, que lo que hace es matar nuestras cargas, las que elimina porque no puede darle más memoria. Por otra parte, cuando tenemos el CPU y ha necesitado más CPU de lo que se requiere, existe el proceso del throttling. El throttling es como esa carretera en donde tenemos nuestro proceso que está haciendo uso del procesador y decide en algún momento hacer paradas para darle chance a otro proceso que ejecute sus cargas, porque le hemos dicho el límite que le vamos a restringir a nuestras cargas de trabajo. Entonces lo que realmente está pasando es, si nos quedamos sin memoria, el proceso es eliminado, y si nos quedamos sin procesador, o si llegamos al límite del procesador, lo que hay son unas paradas.
y ese proceso es el throttling. En otras palabras, podemos tener todo el procesador del mundo en nuestro cluster, pero se lo vamos a negar a nuestra aplicación a través de un límite, ¿verdad? Y ese es el throttling. En resumen, cuando nuestro pod es creado, el clúster el nodo nos garantiza el CPU que le hemos puesto como request. En la operación, cuando ya se está ejecutando, nos va a permitir llegar hasta el límite que le hemos definido. Y si llega al límite que le hemos definido, entonces ocurre el throttling, que básicamente es un efecto de paradas, continúe, pare, continúe, pero lo deja continuar y en un gráfico se vería de esta manera. Entonces, ¿deberíamos establecer límites de CPU o dejar que los contenedores tomen todo lo que necesiten? El verdadero reto no es usar o no usar límites, sino el verdadero reto es que entendamos cómo funciona nuestra aplicación, medirla para poder saber qué es lo que él requiera. Entonces, son decisiones y se deben tomar en base al comportamiento de la aplicación y no por conjeturas, no por corazonadas, no porque yo creo, no porque deberíamos delimitarlo a un procesador, sino deberíamos de conocer nuestra aplicación para saber qué es lo que necesita y qué es lo que requiere. Entonces, 5 consejos para no sufrir con los límites. Lo primero, siempre definamos un request. Eso nos va a garantizar el tamaño mínimo que nuestra aplicación necesita, nuestras cargas de trabajo. Eso nos va a garantizar que el scheduler se asegure de poder asignarnos un espacio que por lo menos nos pueda dar ese rendimiento. 2, usemos pod priorities para proteger nuestras cargas críticas. Utiliza limits, evita el uso de asignación de límites hasta dónde va a llegar, siempre que tengas una justificación técnica medida y clara de por qué necesitas que se tenga de esa manera. No solo se trata de monitorear, entiende el impacto del throttling en tu aplicación, cómo te afecta y qué está sucediendo. Puedes usar límites al inicio, sí, y cuando sepas cómo está funcionando tu aplicación, entonces trata de no utilizarlo. Hay una herramienta que es un Kubernetes Resource Recommender que se apega a las métricas de Prometheus, que te puede decir cómo está funcionando tu aplicación, que te puede hacer recomendaciones de los límites que le podrías poner a tus cargas de trabajo. Y como diría nuestro amigo Steve Jobs, una cosa más, que se viene, el ecosistema de Kubernetes sigue evolucionando. La versión 1.33 lanza ahora que podemos crecer nuestras cargas de trabajo de manera dinámica. ¿Eso qué significa? Que podríamos basarnos en algunas métricas, en algún autoscaler, por ejemplo un vertical pod autoscaler, o con Queda, que ya recolecta los eventos, para poder decir, tengo mucho throttling, voy a darle de manera dinámica un poco más a mis recursos. Todo esto está ocurriendo en el ecosistema. Entonces, ¿qué pasa con el dilema? En realidad, los límites no son ni buenos ni malos, es una herramienta. Y así como al inicio teníamos que reservar una sala para revisar el problema y tomamos una decisión en base al conocimiento que teníamos, cuántas salas hay disponibles, quién la va a utilizar, cuántas personas hay en la oficina, tomamos una decisión consciente. Así son los límites. No son ni buenos ni malos, ellos solo necesitan un equilibrio entre ellos. Muchas gracias, espero que la sigamos pasando muy bien en este evento. Alan, ¿podrías poner el slide de sitios para tomarnos un dormir? Listo. ¿Cuál es? Sí, qué mejor que esa talla. Fue generado con guías, creo que sí, de PodCloud. Pueden entrar a stick.podcloud.com y generarlos.